Hola. Hola. Hi. Oi. I'm just... Boa tarde. Boa noite. Boa tarde. Escuta bem? Sim, sim. Está Eu, tudo... eu tentando falar português. Não, é difícil, O pero... meu espanhol também não é muito bom. Alejandro, profesor, póngase con el micrófono. Ahí. Ok, ¿ya me ¿Cómo escuchas? va? ¿Todo bien? Sí, con la noticia, con la triste noticia de... Maradona. Impresionante, ¿no? Es increíble, ¿eh? Sí, hombre. ¿Eso qué es? ¿Eso es nuestro? ¿Perdón? ¿Tú pusiste esto o no? Ah, lo puso lo Yo pusieron creo acá. que sí, el sistema del class. Sí, sí, sí. Yo, Ale, te hago la propuesta era que yo comparto la pantalla y vamos pasando desde mi archivo, que ya está todo unificado. Sí, sí, con gusto, Alex. Yo voy a estar Sí, vi el escuchando, mensaje. claro, cualquier cosa, si yo no cambio, tú me dices pasa y la paso. ¿Está? Sí, sí, con gusto. Sí, Alex. Más que nada, ¿Cómo? también bueno, el control de tiempo para más o menos que haya un tiempo para la participación. No sé cuántos estarán presentes acá en el éter, pero que es un congreso muy raro, muy extraño. Entonces, Sí, porque no sabes qué hay del otro lado. No sabes nada. es como la radio, ¿no? Que uno es como tener un programa de radio, que tú puedes Exactamente. tener el micrófono y tienes una audiencia Sí, anónima, digamos, o invisible, ¿no? Es un poco y que extraño. tienes que hacer gala de mucha imaginación, ¿no? Para Exactamente. mirar a tus interlocutores. Sí, sí, desde una habitación distinta a lo que uno está acostumbrado. Es muy, muy Sí. difícil. Hola a los dos, Alex, ¿cómo Pero, estamos? Karina, Hola. tanto tiempo, profesora. Dije, no lo voy a interrumpir, está platicando muy bien. No, por favor. Es un honor y una bienvenida. Por favor, acá estamos. ¿Cómo va Sí, pues todo? ya lista. Nada más ahí batallando porque tengo ahí un sonido de un perro y todo, entonces, a ver, espero que no se escuche tanto. Yo tengo Es acá, bárbaro. tengo todo cerrado, mis ventanas, tengo un aire acondicionado porque acá hace calor hoy, un día de calor. Acá estamos llegando al verano, o sea, entonces hoy es un día de humedad y calor en Buenos Aires, así que estoy con el aire Sí. acondicionado, así que quizá de repente escuchen que arranca el motor, pero bueno. Que por cierto, ahorita están de luto los argentinos, ¿no, Alex? 3 días dieron de luto, sí. Y bueno, Sí. el héroe nacional Maradona, lástima que fue un héroe controvertido, pero bueno, hay que mirar la obra y no mirar la persona, porque si no, Bueno, si vemos, Sí. o sea, hay que separar la obra de la persona en este caso, porque es un tipo muy controvertido y la verdad que los últimos años fueron, no sé, feos, ¿no? Tuvo un final, la verdad, un poco feo. Podía haber sido mucho mejor, pero terminó claro. enfermo, bueno, por suerte terminó con su familia reunida. Yo creo que ya se sabía esto. Yo creo que el final ya lo sabían, porque terminó recluido en su Sí, familia con hombre, qué caray. Rafa. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, 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 Rafa. Rafa. Hola, ¿se ve bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Estamos en la misma sala. ¿Cómo no se ve? Estamos acá, uno cerca del otro, uno al lado del otro. Excelente. Ahí estamos. Muy extraño Sí, esto. No, estábamos comentando la noticia impactante de Diego Armando. sí, fue hace unos minutos, ¿verdad? O horas, creo. Un par de horas. Sí. Sí.
Sí, no, estábamos diciendo que ya el final era un final anunciado. La última vez que yo lo vi, que salió, que era director técnico de un club de fútbol, lo sacaron porque cumplía años y tenía un estado realmente horrendo, ¿no? O sea, tipo avejentado, no podía ni caminar. Yo creo que hasta ni entendía lo que le decían. Estaba realmente, digamos, uno lo conoce como jugando a la pelota, ¿no? Pateando el balón y haciendo magia con el balón. Y verlo así realmente te da pena, un tipo joven además, ¿no? Sí, Pero bueno, para su edad no era para que se fuera todavía, ¿no? y que estaba muy, te digo, muy, a ver, ¿cómo decir? Muy comprometido con el alcohol, con pastillas, Sí, digamos, sí, tipo aunque no se quiera, se asocia su muerte temprana con los excesos, ¿no? sí, sí, con las adicciones, ¿no? Sí, Entonces, bueno, eso no lo pudo superar y bueno, estar en la piel de Maradona debe ser, yo creo que siempre haber sido difícil, ¿no? Porque un tipo que yo creo que era más valorado o tenía mejor reputación que los presidentes. Llenaba sí, estadios, conferencias un de prensa. verdadero ícono nacional. Sí, incluso trascendió, ¿no? Yo me imagino que en Italia ahora deben estar haciendo también, ¿no? Porque era muy querido en el Sí, Nápoles, ¿no? En el sur de Italia. Así que, bueno, acá estamos. Nosotros jugando otro juego, pero acá estamos vivitos. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? No, bueno, Cari y Rafa, que yo le había dicho a Alejandro algo, yo tengo acá la presentación Mm. y la idea es que yo la voy pasando, yo voy a estar escuchando, ¿no? Pero si ustedes necesitan que yo pase diapositivas, yo sé que es molesto, ¿no? Pero me avisan y yo paso, le doy un clic en, en la presentación y avanzo, ¿sí? Porque Ok, creo que es más sí. fácil para no perder tiempo, porque hay que compartir, dejar de compartir, y a veces puede pasar algún desperfecto técnico y quizá decir, bueno, hacer todo seguido. Rafa también me sí, ayudó a claro. compilar, a compilar todas las diapositivas, así que bueno, tenemos todo. Sí, eso es muy buena idea, Alex. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver qué surge. Sí, así evitamos tiempos de compensación como en el fútbol, ¿no? Hay Cambio tiempos de para... cancha y todo esto. Exacto. ¿Y qué nos puedes platicar, Alex, de Messi? ¿Cómo está su situación con Argentina? ¿Ya lo quieren, no lo quieren? ¿Qué sucede? Bueno, Messi tiene problemas en Barcelona, no sé si con Argentina mucho problema no tiene, él sigue siendo, digamos, lo que pasa es que es un líder, digamos, no es un líder carismático Messi, ¿no? Es un excelente jugador de fútbol, pero no es un tipo que genera discordias y genera, a ver, pasiones, no es un tipo pasional, digamos, y para el fútbol a veces hay que ser muy pasional, ¿no? Y él es un tipo más moderado, hizo casi toda su carrera en Barcelona y creo que la va a seguir, supongo, en Inglaterra, no sé dónde va a ir, no sé dónde va a terminar. Pero Argentina, digamos, siempre hay una opinión dividida, incluso la opinión quién es mejor, si Maradona o Messi, digamos, pero digamos, el que lo vio jugar a Maradona y el que vivió a Maradona auténtico en vivo, por decir así, bueno, lo quiere más a Maradona, y el más joven, el tipo más joven, quizás lo quiere más a Messi, y sobre todo los europeos, porque bueno, hizo toda su carrera en Europa, ¿no? Maradona, Sí, bueno, sí. ¿no? Jugó mucho más tiempo, bueno, sí, más o menos jugó en Argentina, jugó más tiempo porque inició su carrera en un club de fútbol bastante pequeñito como Argentinos Juniors. Y después, bueno, después lo que hizo mal fue hacer todo lo que hizo después. Cuando fue técnico de fútbol, estuvo en México, estuvo en clubes chicos acá. ¿Se acuerdan que Sí, estuvo hombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el equipo de México? Bah, no me acuerdo. En fin, ¿Corona puede ser? Los Dorados, dices, Dorados. Dorados. Bueno, Dirigió. algo de Corona, Dorados, algo de eso. En Dorados. Sí, Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa estuvo viviendo. en Sinaloa estuvo. Sí, sí, sí. En el norte, yo no sabía dónde bien, pero sí. Sí, sí. Bueno, En y el ahí norte de Ahí estuvo. España. estuvo. Sí, sí, sí. Se Rafa es conflictó al futbolero inicio. entonces. Sí, me gusta el fútbol, no, digamos, incluso lo vi jugar a Maradona cuando estuvo, yo soy bostero, soy de Boca Juniors, y lo vi jugar, digamos, iba a la cancha cuando era
cuando era socio. Y después no fui más porque había mucha violencia y la verdad que... Y había que, te digo, ir a la cancha en Argentina es perder todo el día, o perder. Es comenzar muy temprano y llegar muy tarde y terminar muy tarde, ¿no? Porque había que hacer todo hasta el ingreso, uno iba muchas horas antes, el viaje, después salir del estadio. En esa época que yo iba era bastante complicado. Y a veces también había las trifulcas del caso, ¿no? A veces muchas, a veces pocas. ¿No? Entonces, era medio complicado, pero lo vi jugar, así que... Oye, pero es una catedral el estadio del Boca, Alex. Es una Bueno, catedral. sí, es una catedral, pero el tema es todo lo que pasa alrededor, digamos, no lo que Sí, pasa, lo que pasa alrededor, ¿no? Que la adentro y prensa, afuera, ¿no? ¿cómo? Adentro y afuera, digo, un estadio con, además de icónico, con museo, con, bueno, Buena, vaya, buena anterior, claro, yo ya en esa época, fui la época anterior, digamos, después hice una sí, remodelación, se hizo un museo, se hizo más parecido a lo que es en Europa, ¿no? Que no es sí, 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 solamente el estadio, sino que es todo lo que rodea, ¿no? El museo, algunas atracciones previas al ingreso. En mi época era más, a ver, ¿cómo decirlo? Más crudo, digamos. Es más romano, ¿viste? Más claro, más de guerrero era. Claro, pero, bueno, es una lástima. Son cosas que uno no quiere que pase, pero suceden. Bueno, ahora todo el mundo es amigo de Maradona, aparte, ¿viste? Cuando muere un líder o muere un genio de estos, todos son amigos, es todo bonito, era un tipo sí, bárbaro. claro. Está rodeado, ¿no? Los políticos que siempre también toman su posición y son todos, se ocupan quizá más de esto, pero cuando tienen que resolver otras cosas o tienen que estar atentos a otras cosas, no aparecen, no se los oyen, no se los escuchan. Sí. Aparecen en Twitter y en las redes, ¿no? Bueno, ¿cómo andan ustedes? Todo bien, yo creo. Dentro de Alex, lo ¿y que tú cabe vives, bien. tú vives en la capital? ¿En Cava vives? Yo vivo en un barrio que está en el centro básicamente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que es Caballito, se llama. Mm, No tiene mucha historia, Caballito. El nombre Caballito se le dio porque había un bar a unas cuadras de acá que tenía, en la entrada tenía como un caballito, una forma de caballito, en su entrada, colgando, y a partir de eso se le dio el nombre al barrio. Así que no tiene mucha historia, digamos, ese nombre. mm. Pero es un barrio bastante dinámico porque tiene una centralidad interesante, tiene muchas escuelas, muchos colegios, hay mucho flujo, pasa un tren, muchos buses, es dinámico, bastante dinámico. Y bueno, vivo enfrente de un parque, así que también lo uso para bueno, dar unas vueltas por ahí. Es tu gym. Digamos, y sobre todo en estas épocas donde los gimnasios estaban cerrados, entonces, bueno, salir a una caminata. Después tenemos el fenómeno de los perros, las mascotas, que acá, no sé si en México pasa, pero acá hay una sobrepoblación. Algún día vamos a tener que hablar de políticas públicas y mascotas, Sí, como, claro, como claro que fenómeno, sí. como fenómeno multidimensional, porque afecta la sociología, no sé, la política, las políticas públicas, la administración pública. Pero es Sí, un sí, fenómeno sí. por lo menos en la ciudad bastante importante, ¿no? Así Así que es. bueno, será para otro momento. Ahí está la Este, primera propuesta. sí, sí. No, pero quizás es más para sociólogos, no sé si. Ya son las 4, no sé si. Ya. Tenemos la ayuda, seguramente está por ahí, pero creo que podemos, no sé si nos esperamos o qué les parece. Es Mm, que solamente somos 6. Entiendo que Vamos a 2 empezar. personas son los administradores y no, los que somos ponentes, pero asistentes creo que no hay. Alex estaba monitoreando eso. Y ahí me está haciendo, gracias Nuno, ahí me hacen un mensaje, me dan Ajá. un mensaje, si podemos empezar. Bueno, Perdón, hola, hola, profesor. empezamos. Hola, ¿Aló? aló, soy un uno. ¿Podemos empezar? Sí, estábamos esperando algún ingreso de otros participantes, pero Ok, suponemos que que... voy a admitirlos.
¿Sí? Ah, ok, le da la entrada, perfecto. Da la entrada así con los botones, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna indicación, Alex, que quieras darnos? ¿Alguna recomendación o algo? No, Por- simplemente, no, creo que cuidar los tiempos más o menos para que no nos vayamos, digamos, digamos, de los tiempos establecidos, pero creo que no, cada uno ya somos, lo único es extraño es el formato, ¿no? De estar lejos cada uno mirándonos en pantalla, pero todo lo demás, más o menos estamos bien. Vamos a hacer la presentación entonces a través de la pantalla que yo les comparto y ustedes cualquier cosa. Yo voy siguiendo la charla de cada uno y yo voy avanzando. Me puede pasar bueno, que necesite que me digan ustedes que pase la diapositiva, que los voy a molestar con eso, que ustedes solos me digan, yo avanzo. ¿Tá? Pero Claro. creo que todo lo que siga está en conocimiento y bueno, creo que nada más. Yo no sé si puedo compartir pantalla ahora. Sí, yo creo que sí, de una vez. Ahí va. Estamos bien, ¿no? ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, ya. Perfecto. Bueno. Ahí con muchos colores para que levantemos el ánimo. Bueno, Nuno, tú me dirás si tenemos la posibilidad de comenzar. No, por favor, que está empezando. Buen trabajo. Ok, gracias, Nuno. Bueno, vamos entonces a comenzar el panel 30 en este 25 Congreso CLAD, o sea, un cuarto de siglo. No todos compartiendo el cuarto de siglo, pero sí que hay que festejarlo. Ya hace 25 años, y bueno, primera vez en la historia del CLAD que se hace un congreso con este formato, pero bueno, dada la situación de conocimiento de todos, bueno, vamos a hacer todo lo mejor que sabemos para que podamos justamente tener un muy buen panel bueno, y un buen debate entre todos los que están participando. Quiero, bueno, también dar un saludo a todos, bueno, a todos los miembros de organizadores, a toda la comunidad CLAD, por habernos dejado participar este año, y con beneplácito siempre estamos acá presentes justamente en esta comunidad que nos acoge, y realmente muy contentos de estar aquí participando. También, obviamente, gracias y muchas gracias también a los profesores Karina Ramírez, Alejandro Aguilar y Rafael Valenzuela, que forman parte de este panel y que además de colegas son amigos entrañables y bueno, siempre también muy contento de hacer cosas juntos. Bueno, quiero pasar entonces, sin más, a contarles cómo organizamos el panel llamado Instrumentos de Participación de los Gobiernos Locales en las Políticas Públicas Nacionales. En primer lugar, haré una pequeña introducción general de los temas que nos convocan. Seguidamente, cada uno de nosotros hará una breve exposición de cada caso presentado. Y digo breve porque ustedes saben que lo que siempre falta en estas presentaciones es tiempo, ¿verdad? Entonces, sí haremos tiempo también para que haya una participación y debate de aproximadamente 20 minutos con los participantes, con todos los participantes de este panel, y por último un cierre que servirá como una conclusión de nuestro panel. Muy bien. Avanzamos entonces en contarles que el marco de referencia general de nuestro panel parte de los grandes acuerdos globales contemporáneos sintetizados en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos estimuló el hecho de contar con tal paraguas teórico y metodológico formulado bajo la construcción de agendas nacionales y locales interdependientes, con los grandes pilares que estimularán en definitiva el futuro para que se proyecte a nuestra humanidad de manera sostenible. Si bien la organización de la institucionalidad de nuestros países previó en los años 80 y 90 del siglo pasado normativamente los procesos de descentralización con un conjunto de fórmulas tendientes a la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, en nuestra región latinoamericana vemos y hallamos como común denominador que aún perviven las tradiciones centralistas, este movimiento de arriba hacia abajo, este movimiento top-down, en cuanto al tratamiento de los problemas públicos que ocurren de hecho en los gobiernos locales. En definitiva, las políticas públicas con base territorial en general se construyeron y se construyen a través de una especie de concentración heliocéntrica
que afecta los principios normativos de la descentralización y, por tanto, opaca en muchos casos el desempeño y también la efectividad de los gobiernos locales. Dicho de otro modo, queremos marcar que justificadamente los gobiernos locales son la última ratio para tomar decisiones y resolver los problemas con mayor precisión y más cercanía. Y esto lo marcamos debido a que no resulta un dato menor, que durante las últimas décadas Latinoamérica ha experimentado un notable y acelerado proceso de urbanización no planificado, dando como resultado que aproximadamente 8 de cada 10 personas vivimos en las ciudades. Es decir, en definitiva, casi todo sucede en las ciudades. Dicho lo anterior, el panel parte de ciertas premisas tales como el fortalecimiento de los espacios institucionales a nivel local y la consecuente habilitación para inmiscuirse o introducirse dentro de las políticas y lineamientos de carácter nacional. Todo ello atravesado por una verdadera estrategia de buena gobernanza y de la coordinación intergubernamental multinivel con la necesaria voluntad política y con la articulación entre los actores públicos, privados y del llamado tercer sector o de la sociedad civil. Entonces, desde este enfoque institucional y sin entrar en la variante o análisis endógeno de cada sector, nuestra hipótesis la vamos a revelar a través de 4 estudios de caso referidos a las experiencias de Argentina y México. Para el caso argentino, el alineamiento de la Agenda Nacional de los ODS ha sido tomado en cuenta en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para construir un método que opera en red sobre la promoción de organismos que vinculan la Agenda 2030 con los objetivos planteados en el territorio local. La experiencia local tratará de explicar y exhibir, por un lado, de qué manera se construyeron los puentes multinivel con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil para proponer planes estratégicos y alianzas creativas para un nuevo marco institucional metropolitano de Buenos Aires. En las experiencias de México se desarrollará la experiencia del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y los instrumentos de participación municipales dentro de tal sistema sectorial. Enseguida, pasaremos a la experiencia del Sistema Nacional de Cambio Climático y el rol de los municipios mexicanos, para, por último, introducirnos en el Sistema Nacional, en otro de los sistemas nacionales, en este caso de transparencia, dentro del entorno local y dentro del principio de gobierno abierto en México. Paso enseguida, entonces, a la experiencia institucional de la Ciudad de Buenos Aires y a la construcción de un marco adecuado para conformar la región metropolitana de Buenos Aires. Quiero partir de un diagnóstico a priori quizá poco alentador, pero ampliamente difundido en varios estudios comparados, tanto del BID, del Banco Mundial y de la CGLU. Les voy a mostrar entonces en esta diapositiva el primer semáforo de los 17 ODS, donde marco el estado de avance de las agendas nacionales. Y allí está Argentina, con muchos amarillos y rojos. Ustedes acá lo pueden ver, ¿no? Sectorizado en este círculo, llamémosle. Y ahora les muestro el mismo semáforo, poniendo la lupa en el eje vertical, y en el eje justamente del ODS 16. Fíjense que aquí vemos las fuertes debilidades institucionales en lo que tiene que ver justamente al cumplimiento del objetivo 16, y sobre todo hago énfasis en la debilidad de las instituciones, en este caso a nivel nacional. Y acá les muestro un mapa. A mí me gustan los mapas para mostrar a veces quizá los grandes diagnósticos que nos debemos, o mejor dicho, mostrarlos para después ir pensando soluciones, ¿no? Y fíjense las fuertes debilidades institucionales en toda la región, y en rojo, eso está en Argentina. Acá ven ustedes que les quiero mostrar en este mapa el diagnóstico que tiene que ver con la efectividad del gobierno, bueno, en esto a nivel mundial, pero vamos al foco en la región latinoamericana. Fíjense que el concepto de efectividad de gobierno definido por el Banco Mundial dice que la percepción de la calidad de los servicios es la percepción de la calidad de los servicios públicos, la calidad del servicio civil y el grado de su independencia de las presiones políticas, la calidad de formulación e implementación de políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con tales políticas. Como ustedes pueden apreciar, la gama de amarillos, que ven ahí en el mapa, nos propone varias cosas. Pero una de las cosas que nos importa destacar son las consecuencias negativas de la poca efectividad de los gobiernos, que impacta obviamente directamente a la sociedad y a sus instituciones.
Dicho esto, uno de los marcos de referencia que he tomado para mostrar el caso que me incumbe parte del último informe GOL 5, GOL 5, de la CGLU. Entonces, acá me amparo en 4 recomendaciones que ustedes pueden ver en color verde adaptadas a nuestro caso. Por un lado, la localización de la Agenda 2030 en la Ciudad de Buenos Aires con la perspectiva metropolitana y otros organismos trabajando para los mismos fines. En segundo lugar, la co-creación de ciudades con la mancomunión de base territorial que conformarían la región metropolitana. Seguidamente, la creación de un modelo institucional que sirva para la localización de la Agenda 2030. Perdón. Sí, perdón, me había equivocado. Entonces, lo que dije es, como punto tercero, la creación de un modelo institucional entonces que sirva para la localización de la Agenda 2030 y armonice un sistema financiable para la gestión de los problemas metropolitanos. Y por último, el desarrollo de un modelo o subsistema de poliarquía metropolitana, donde coexisten 2 gobiernos estaduales, 40 gobiernos municipales, el Estado federal y los actores relevantes del territorio metropolitano. Aquí les muestro el mapa entonces de la Ciudad de Buenos Aires y de los 40 municipios del Estado provincial que rodean la Ciudad de Buenos Aires con desequilibrios e inequidades de carácter estructural. Acá ven la Ciudad de Buenos Aires y todo lo que rodea, todo lo que está alrededor, el periurbano y todo lo que rodea alrededor, todo esto que son, digamos, los 40 distritos o municipios que conformarían la región metropolitana. Entonces, en este sentido, muchas de las transformaciones socioterritoriales producidas en el último siglo originaron nuevos espacios de desenvolvimiento de los asentamientos urbanos que quedaron huérfanos de institucionalidad, además de la fuerte desinversión en materia de infraestructura y equipamiento básico para el hábitat y la reproducción de políticas erráticas de carácter meramente coyuntural. A su vez, este territorio contiene flujos y procesos indivisibles, con múltiples fragmentaciones y divisiones administrativas que impiden o ralentizan los procesos integrales tratados como un único territorio y por tanto retrasan el cumplimiento de la Agenda 2030. Volviendo a la creación entonces de un marco institucional que motive la creación de una región metropolitana, hay todo un trabajo colaborativo que se está llevando en estos momentos desde ese movimiento ascendente del que hablamos al principio. Quiero hacer una salvedad también importante. Nuestra Constitución Federal no contempla la creación de gobiernos metropolitanos. Por lo tanto, aquí se abre todo un abanico de posibilidades para la creación de instancias de innovación institucional. Y en nuestro país existen 5 regiones creadas que reflejan cierta institucionalidad. Y aquí también se ve proyectada cierta simetría entre ellas y en cada una de las regiones, caracterizada por una notoria heterogeneidad y una desigualdad territorial. Sin entrar en detalle sobre esto, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, contamos con la existencia de un Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, que es un organismo creado por la Constitución de la ciudad, en donde a través de la articulación público-privada, más de 200 organizaciones de la sociedad civil proponen al jefe de gobierno local planes estratégicos transversales con perspectiva metropolitana y también sectoriales. Este consejo se encuentra dentro del entorno o ecosistema de gobierno abierto de la Ciudad de Buenos Aires y dentro de su plan estratégico 2035, donde construimos 47 indicadores que se relacionan directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Por el otro, también creado por la Constitución local, aparece el Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental, que básicamente interpreta y redacta y actualiza el Plan Urbano Ambiental de la ciudad. Y acá vamos avanzando. Entonces, desde estas dos entidades, tanto el COPE como el COPUA, estamos trabajando colaborativamente para proponer ideas que justamente con la experiencia participativa en la planificación de los territorios locales, se construye un subsistema amplio de institucionalidad metropolitana que podríamos llamar agencia y dentro de ella una corporación. Es decir, crear un marco adecuado de gobernanza metropolitana que no burocratice las políticas y la gestión, sino que permita generar acciones concretas de desarrollo económico y social para el conjunto de los 17 millones de personas que habitan el distrito metropolitano. Aquí les quiero mostrar, voy terminando mi participación, les quiero mostrar la propuesta
de los subsistemas que impulsamos para la creación de la región metropolitana de Buenos Aires. Desde la perspectiva macro, la creación de una agencia metropolitana intenta reunir actores que desde una mirada integral propongan una planificación estratégica territorial concertada y coordinada. En definitiva, sería un jugador articulador que asegura la estabilidad del sistema. Y desde la visión micro, serían estos, la creación de un subsistema de las corporaciones que representan los sectores temáticos y dinámicos que atienden y gestionan los servicios públicos de alcance metropolitano. Para proponer estas estrategias de creación institucional, agrego algunas de las recomendaciones posibles que están bajo tratamiento en los talleres de discusión. Acá pongo mi foto, mi cara en realidad, y pongo también ahí un avance del trabajo que estamos realizando, por eso quiero que vean que esto también es trabajo que estamos haciendo en estos meses de pandemia y cuarentena. Algunos de ellos, y resumo con esto, que están bajo tratamiento, tienen que ver con ver a los distritos no como compartimentos estancos, sino verlos bajo la órbita de un distrito de carácter metropolitano. Entonces, así, cambiará nuestra unidad de análisis que la que estamos proponiendo. Por otro lado, reconocer también las fragmentaciones en la región y generar un diagnóstico clave junto con una base de datos confiable y sistematizada. Por otro lado, sistematizar un mapeo de actores relevantes para la construcción metropolitana que le den legitimidad a las instancias de planificación y acciones correspondientes. Por otro lado, crear espacios de análisis, estudio y planificación para la gobernanza metropolitana que incluyen al campo científico y tecnológico. Aquí, para mí, es ineludible el encuentro de la planificación estratégica metropolitana con el alineamiento de la Agenda 2030. Por otro lado, también potenciar los vínculos entre el entramado productivo y la academia, crear un proyecto sustentable, industrial y económico decidiendo las actividades prioritarias. Abierto, perdón. Crear una institucionalidad también metropolitana que no dependa de las voluntades políticas coyunturales, aprovechando la oportunidad que trajo consigo la pandemia con respecto a la visibilidad de la problemática y la experiencia de coordinación. Ante último, implementar la coordinación y armonizar la normatividad que existe en el territorio. Y por último, reconocer las heterogeneidades múltiples en cuanto a la articulación y buscar objetivos en común para avanzar hacia diálogos más duraderos que superen las diatribas partidarias o ideológicas de los participantes. Todo ello obviamente está en plena construcción. Espero que tengamos más novedades para poder compartirlas con ustedes. Y para ir terminando y sin querer agotar el tema, obviamente estoy a disposición para que podamos seguir dialogando sobre los temas de creación de institucionalidad innovativa de carácter metropolitano. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir este tramo de las ponencias. Le quiero dar la palabra al profesor Rael Valenzuela de México para que nos cuente la experiencia de la institucionalidad del gobierno abierto en el nivel local alineado con los ODS. Muchas gracias, profesor Rafael, sus 15 minutitos para usted. Muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, aprovecho la oportunidad para, antes de iniciar, reconocer el trabajo que has hecho en la coordinación del panel. Estoy muy agradecido por todo el trabajo y la gestión que has hecho ante el CLAD. Y bueno, pues un honor estar aquí junto con Alejandro Aguilar y Karina compartiendo esta mesa. Bueno, virtualmente estamos reunidos. Y bueno, el título de esta ponencia básicamente es Gobierno Abierto desde lo local y su relación con los ODS. La pregunta que busca responder la ponencia es ¿cómo contribuye el gobierno abierto para alcanzar el cumplimiento de los ODS? ¿De qué estamos hablando cuando pensamos en gobierno abierto? Estamos hablando en la misma ruta que trazó Alejandro Lieberman en la ponencia que antecede, un modelo de gobernanza. Es decir, estamos hablando de la acción del gobierno y su interacción con la sociedad civil, con el sector privado y actores estratégicos que buscan tener intervenciones precisas bajo lógicas de colaboración que nos permitan fortalecer las instituciones. Y en términos prácticos, estamos hablando, y en términos muy operativos, cuando hablamos de gobierno abierto, debemos empezar a pensar
bajo lógicas de colaboración, de diálogo, de deliberación y también de reglas para procesar la confrontación. Y bueno, ahorita pasamos ya estamos en la siguiente lámina. Ya el gobierno abierto ha dejado de ser una metáfora, ha dejado de ser un ideal y se ha convertido en una agenda política, en una agenda social e incluso en una agenda del propio sector económico, por el valor político, social y económico que genera una propuesta de esta magnitud. La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto las fortalezas y debilidades de las instituciones. Y bajo esa idea, la hipótesis de trabajo, que está en la lámina que antecede, la hipótesis de trabajo de la investigación que queremos compartir con ustedes en la ponencia, sugiere que el gobierno abierto contribuye al cumplimiento de los ODS, en particular de dos objetivos que son el 16 y el 17. La contribución que hace el gobierno abierto a estos objetivos básicamente es a partir de la aplicación de los componentes del gobierno abierto. Y son tres, los mínimos: transparencia, participación ciudadana y colaboración. Algunos agregan rendición de cuentas, innovación tecnológica y algunos más. Estamos en esta lámina. Entonces, la aplicación, la puesta en práctica de una forma de pensar la administración pública es justamente la manera en la cual el gobierno abierto ha contribuido al cumplimiento, hasta el momento parcial, de estos objetivos 16 y 17. De igual forma, el gobierno abierto contribuye con la creación de capacidades institucionales. La pandemia del COVID-19 puso a prueba las fortalezas y debilidades institucionales, pero también puso a prueba la capacidad de la sociedad civil para movilizar sus recursos a favor de todos aquellos sectores más vulnerables en cada una de nuestras naciones. En esta lámina podemos observar los dos objetivos que mencioné hace un momento. El objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el objetivo 17, alianzas para lograr pues todos los objetivos, los 16 objetivos previos. Pues bueno, tiene metas. El gobierno abierto contribuye activando estos componentes que mencioné hace unos momentos en el cumplimiento de estos objetivos. ¿Por qué objetivos? Perdón, en estas metas, de estos dos objetivos, estas metas que están aquí se han vuelto muy relevantes en época de pandemia. Es en el momento en el cual los gobiernos, en momentos de crisis, los gobiernos pueden utilizar los presupuestos públicos sin activar controles previstos de manera en la normalidad que concluyó antes de la pandemia. ¿Y por qué hablo de una normalidad que concluyó? Difícilmente vamos a volver a esa forma de interacción que teníamos. Hoy las tecnologías, y lo estamos viviendo en el Congreso del CLAD, se han vuelto muy relevantes las tecnologías digitales para poder garantizar el cumplimiento de servicios públicos, para poder garantizar objetivos y metas. En los tiempos de la pandemia del COVID-19, los gobiernos tienen mayor nivel de discrecionalidad en el manejo de los presupuestos, en la adopción de decisiones también, y la información, en el caso mexicano, que se suspendió la obligación de los gobiernos de responder solicitudes de información pública, pues bueno, restringen el conjunto de libertades que hemos ido logrando. La siguiente lámina nos indica al menos 5 imposibilidades para rendir cuentas durante la pandemia del COVID-19. La primera es la ausencia de una infraestructura tecnológica. La segunda imposibilidad tiene que ver con la formación y los perfiles de los servidores públicos que tienen que enfrentar problemas en tiempos de crisis. La tercera imposibilidad para rendir cuentas tiene que ver con el marco legal que está creado para una normalidad en la cual trae, de cierto modo,
dificultades para aplicarse en una normalidad como la que teníamos antes de la pandemia. Bajo esta nueva realidad, bajo las nuevas formas de interacción, los marcos legales quedaron obsoletos en la mayoría de los casos para rendir cuentas. La cuarta imposibilidad tiene que ver con el oportunismo político. Y esto es bien importante porque los grupos de interés, grupos políticos, partidos, sindicatos e incluso grupos económicos buscan crear réditos y utilidades políticas frente a las necesidades de la sociedad en general. Por ello, se requieren no solamente activar los controles que ya existen para rendir cuentas, sino empezar a crear nuevos mecanismos y controles que nos permitan identificar que los recursos públicos están siendo utilizados de manera correcta. Y la quinta imposibilidad que hemos identificado en los tiempos de pandemia es una ciudadanía que se repliega al confinamiento para evitar contagios, corre el gran riesgo de permanecer inmóvil y de no participar de manera activa en los asuntos públicos. En la siguiente lámina podemos ver, trataré de comentar de manera muy breve, tres instrumentos que nos han ayudado en el caso mexicano, que indican que hemos superado estas imposibilidades en temas muy específicos. La primera tiene que ver con una investigación realizada por organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana y TOGIL, Estrategia contra la Impunidad, junto con los sistemas estatales anticorrupción, específicamente los comités de participación ciudadana que los integran, han realizado una investigación en la cual dan cuenta de tres indicadores. ¿Qué ocurre con el derecho a la información pública? ¿Qué ocurrió durante 2020, durante la pandemia, con el uso de los recursos públicos? ¿Y qué ocurrió con esa parte de las contrataciones públicas que se requirió hacer para poder comprar medicamentos y abastecer hospitales para atender el COVID? Estos tres indicadores, básicamente, no me detengo mucho, están en la ponencia desarrollados, pero, por ejemplo, en el acceso a la información se verificó la creación de micrositios, se verificó que ahí se pudiera tener sitios de transparencia proactiva para informar acciones concretas e ir informando las consecuencias económicas y sociales que están generando las decisiones de los gobiernos en tiempos del COVID. Y bueno, la información presupuestal es fundamental. En el tema de contrataciones públicas, destaca los siguientes indicadores: auditorías para COVID, auditorías especiales, comisiones legislativas, comparecencias de funcionarios ante el Poder Legislativo para informar, y la protección de derechos en frente al COVID. Este estudio de estas organizaciones nos permitió identificar lo bien o lo mal que andábamos en México. Los tres instrumentos que les voy a mencionar son a nivel, digamos, a nivel estatal o de entidad federativa en México. El panorama está en la ponencia, los invito a revisarla. Otro segundo herramienta que nos permite identificar cómo superar estas 5 imposibilidades, disculpen el ruido si se escucha por allá, parece que hay aquí enseguida una construcción, tiene que ver con un proyecto de protocolo para prevenir en tiempos de pandemia o en tiempos de riesgos o de crisis el acceso a la información pública. ¿Cómo utilizar la información pública en tiempos de crisis o de pandemia sanitaria como la que tenemos ahorita? Se llevaron a cabo ejercicios de co-creación de este protocolo que actualmente está por concluir y que trae interesantes formas de co-creación para informar a la población de cómo utilizar en tiempos de crisis la información pública. Y el tercer instrumento que deriva y que fue destacado por las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de nuestro país tiene que ver con que una sola entidad federativa de México
activó la figura conocida como auditoría en tiempo real. El Estado de Sonora en México, a petición del propio gobierno estatal, activó el mecanismo de auditoría en tiempo real, de tal manera que el recurso que se ejerce en el momento para la compra, contratación o para resolver algún asunto que tenga que ver con el COVID-19 pueda ser monitoreado, fiscalizado y pueda ser informado de manera inmediata. Esta auditoría en tiempo real se acerca a aquella aspiración que hace 10 años estábamos trabajando todos aquellos, impulsores del gobierno abierto, desde la academia, sociedad civil y desde de los propios gobiernos, para que se pueda informar en tiempo real, no solo generar datos, sino informar el uso y aplicación de los recursos públicos. Este caso está actualmente transitando hacia una nueva modalidad en la cual las cuentas públicas puedan ser informadas en el mismo año en el que son ejercidos los recursos. Y bueno, para ir cerrando mi intervención, podemos observar en la siguiente lámina, podemos observar ya unas reflexiones finales. Así que la primera reflexión tiene que ver con el cumplimiento de los ODS. La contribución del gobierno abierto al cumplimiento de los ODS no es directo ni automático. Requiere de crear condiciones a través de la activación de sus componentes: transparencia, participación ciudadana y colaboración, así como la innovación y eventualmente vincularse con los controles que tiene la administración para rendir cuentas. La siguiente tiene que ver con superar estas imposibilidades. Los modelos de administración ya no responden a la realidad actual. Tenemos que empezar a superar esas condiciones. También podemos destacar que la contribución del gobierno abierto tiene que ver con la creación de capacidades institucionales. Y esto debe ser permanente para que futuras emergencias sanitarias, de desastres naturales o de otro tipo, no nos tomen por sorpresa y poder empezar a poner en práctica, ya no como una filosofía, sino como principios bajo los cuales operar la administración pública, los componentes de gobierno abierto. Y la colaboración demuestra este estudio que debe ser multiactor y con lógicas de colaboración. Finalmente, los ODS son objetivos que están buscando planes. Los planes nacionales de desarrollo han abordado de manera limitada estos objetivos. En el ámbito de las entidades federativas, muy poco, y a nivel municipal prácticamente no se han abordado el cumplimiento de los objetivos, por lo cual considero que estos objetivos son objetivos que están buscando planes. Por ello, los planes de acción de gobierno abierto son una ventana de oportunidad para poder responder a el cumplimiento que deseamos sea el mejor y el más con metas alcanzables, y poder verificar que los porcentajes sean óptimos de aquí al 2030. A 5 años de que se cumplió el diseño de estos objetivos y a 10 de cumplir una evaluación final, hemos visto que se requiere avanzar con instrumentos que ya se disponen, como son la transparencia, la participación y la colaboración. Instrumentos propios de una mirada de gobierno abierto. Hasta aquí lo dejo para retomar la conversación al finalizar con sus preguntas y comentarios. Y agradezco la oportunidad. Gracias. Gracias, profesor Rafael. Un placer haberlo escuchado. Y bueno, con las propuestas y con una propuesta, quizás una pregunta picante, ¿no? O sea, si en nuestra región latinoamericana vamos a poder cumplir justamente con algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible para 2030, ¿no? O sea, creo que es una pregunta clave para ver si todas estas metas que nos estamos proponiendo y que queremos que tengan cumplimiento efectivo, bueno, se van a poder llevar a cabo, ¿no? Bueno, gracias. Y seguidamente estamos en la mitad, digamos, del panel. Yo quiero agradecer a este intermedio a todos los que están participando y están todavía aquí, y reitero que queremos escucharlos a través de vuestra intervención, que se hará después de terminar de escuchar a los profesores Karina Ramírez y al profesor Alejandro Aguilar. Así que bueno, sin más, quiero presentar a la profesora Karina Ramírez, perdón, y ella abordará el tema de los instrumentos de participación municipal en el sistema de transparencia de México,
Acá ya hago la presentación. Que en definitiva representa un instrumento primordial en la era de las nuevas tecnologías funcionando en red y en el empoderamiento o empowerment ciudadano sobre las cuestiones del quehacer estatal. Así que, Karina, profesora, le doy sus 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, Alex. Te agradezco mucho y agradezco mucho a los asistentes y a los compañeros panelistas. Para mí ha sido un honor estar participando con ustedes debido a que es el primer panel que organizamos vía virtual. Para todos es una nueva experiencia. Entonces, sin más, vamos a dar continuidad al panel y hay que puntualizar un hilo conductor que tiene nuestro panel y va enfocado a la Agenda 2030 y específicamente al objetivo 16 que va encaminado a la paz, justicia y a las instituciones sólidas. Uno de los grandes esfuerzos en el caso mexicano es establecer estas instituciones sólidas a partir de sus sistemas y a partir de la forma de materializar lo que de alguna forma puede ser ya más terrenal para los ciudadanos, para los diferentes actores gubernamentales, para públicos, privados. Entonces, en ese sentido va esta dinámica. Y yo creo que la Agenda 2030 ha sido un instrumento, pero sobre todo un reto muy ambicioso que se ha tenido a lo largo de la historia, debido a que no es sencillo establecer estos mecanismos de propiciar el desarrollo a partir de un rango o de un periodo. Entonces, en ese sentido van. Siguiente, por favor. Entonces, damos inicio a esta ponencia, mostrando el gran esfuerzo que ha existido en materia de transparencia en el caso mexicano, de armar un sistema nacional que trate de tomar en cuenta los diversos ámbitos gubernamentales que existen en el país. Y lo que busca es ir haciendo algunos esfuerzos para llevar a ese camino que siempre se ha querido conseguir, que es el camino hacia esa democracia. Este Sistema Nacional de Transparencia no deja de regirse con normatividad y tiene como eje rector la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que si bien es una instancia de coordinación, lo que busca es conjuntar a los diferentes ámbitos gubernamentales, tanto el federal, estatal y el municipal, para que confluyan sus esfuerzos de una manera integral, ordenada y articulada, con una finalidad última, que es concebir una política pública enfocada a la transparencia de los diferentes sectores. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, lo que se busca, aquí les manejo este pequeño diagramita, con la finalidad de esta confluencia que pueden existir entre los esfuerzos de la federación, de los municipios y de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque todos van en sintonía buscando lograr que existan esa solidez de las instituciones a partir de un esquema donde se busque esos principios a los que nos demanda la Agenda 2030, que es la universalidad, ¿no? El desarrollo sostenible, pero además tanto en los sectores económicos, en los sectores sociales, políticos. Entonces, esa es la sintonía. Siguiente, por favor. En este marco, ¿cómo se conforma el Sistema Nacional de Transparencia? Existen organizaciones que lo han conformado. Una es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI. Los organismos garantes de las entidades federativas, que son 32 institutos que se dedican a ir ordenando la información que se tiene en materia de transparencia. La Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Siguiente, por favor. Entonces, en este marco, lo que se busca es de qué manera vamos a materializar esa visión del Sistema Nacional de Transparencia para irnos acercando a un esfuerzo en donde podamos integrar a la sociedad, a los diferentes actores que se inmiscuyen en la acción pública. Recordemos que la administración pública en sí lo que busca es buscar el bienestar colectivo, y en esa búsqueda del bienestar colectivo existen diversas materias.
Entonces aquí hago alusión a que desde la visión de Bartolini nos muestra que deben de existir diversos esfuerzos en donde existan formas en que uno pueda materializar y hacer visible a la ciudadanía lo que se está haciendo. En este sentido, el Sistema Nacional de Transparencia muestra esa necesidad de instrumentar esos mecanismos para irlos acercando al ciudadano y a los diferentes actores que se pueden insertar en la política pública de transparencia. Siguiente, por favor. En este marco, lo que se logra vislumbrar desde el Sistema Nacional es que existe una plataforma nacional de transparencia adherida al Sistema Nacional con la finalidad de lograr organizar cada una de las diferentes inquietudes que puedan tener los ciudadanos. Y existen estos instrumentos del sistema a través de los sistemas que van a permitir monitorear el manejo de información. El primero de ellos va a ser el sistema de solicitudes de acceso a la información. Después tenemos el sistema de gestión de medios de impugnación, el sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados, y el sistema de portales de obligaciones de transparencia, que tienen como fin generar un ciberespacio para poder integrar y para hacer más factible esta dinámica. Siguiente, por favor. Entonces, ahora, entrando en materia, cada uno de estos tiene una finalidad. El SISAI, que es el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, va muy enfocado a interconectar tanto a las organizaciones públicas que existen y a los ciudadanos, y la tarea es ir administrando ese registro de solicitudes que pueden existir de solicitud de información, y en cada caso se va a ir buscando que se ajuste a los tiempos que va marcando la ley, es decir, que no lo rebasen y demás. También este CISAI se va a encargar de, digamos, de alguna manera darle seguimiento a si hay existencia de omisiones o que si se dilaten en cuestión de tiempo, es el que tiene la función de intervenir para que se vaya a buen cauce la solicitud del ciudadano. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos el sistema de gestión de medios de impugnación, que es un esquema en donde se puede quejar cuando ya fue resuelta la solicitud. Se le da oportunidad al ciudadano de que ponga su impugnación si no está satisfecho con lo que se le contestó, o si de plano no se le contestó, que exista cierta intervención para que pueda ser atendida su solicitud. Siguiente. En el esquema del sistema de comunicación entre los organismos garantes y los sujetos obligados, es una interfase, le llamo yo, aquí en la lámina hago alusión a la interfase de los organismos garantes y los sujetos obligados, porque es la manera en que se puede, de cierta forma, evidenciar el proceso que está existiendo y que se le dé al ciudadano esa confianza de que su trámite se está llevando en un buen funcionamiento, tiene un seguimiento, tiene un procedimiento que se está siguiendo y se le dé esa confianza. Entonces, se reduce en este sentido ese margen de discrecionalidad porque se empieza a hacer más pública la información. Siguiente. Ahora bien, en el cuarto, el famoso CIPOD o el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, que está a cargo del INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, tiene la función de ir registrando cada una de las labores que se vayan registrando en las 32 entidades federativas del país en materia de transparencia y en la federación. Y se da cuenta específicamente que va a ser regido de acuerdo a lo que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero que además busca que esas obligaciones de transparencia correspondan a los lineamientos que están aprobados en este sistema nacional. Por ejemplo, que cumplan con una unidad de transparencia, que tengan portales, que en los portales exista la información, no solamente que esté el portal, porque muchas veces nos damos cuenta que están los portales en la web, pero están vacíos o nada más ponen carpetas vacías o con información que no es redundante, ¿no? Entonces, este sistema puede adquirir algunas adecuaciones de acuerdo al contexto, tiene esa flexibilidad.
Siguiente, por favor. Además, aunado al Sistema Nacional, tenemos la Plataforma Nacional de Transparencia, que tiene principalmente 3 funciones. Primero, acceder a la información que las instituciones públicas poseen para cumplir con la Ley General de Transparencia. En segundo, acceder a través de especificar a cualquier organización pública. Tú le vas a decir, solicito tal información, esa oportunidad te la va a dar la plataforma, y además también te da esa oportunidad de quejarte si hubiera alguna omisión o si hubiera alguna cuestión que te contestan una solicitud, pero no es la información que estás solicitando. Siguiente, por favor. Ahora bien, en este marco, el panorama en materia municipal de transparencia, vemos, al igual que, como lo comentaba mi colega Rafa, ha sido muy, muy distante, porque como todo ha sido muy jerárquico durante muchos años, los esfuerzos que han existido a través del tiempo hacia ir descentralizando, ir permitiendo que las instituciones tengan esa apertura, ha sido una tarea no fácil y ha complejizado el sistema, ¿no? Entonces, en este sentido, sí existen esfuerzos, pero aún para que lleguen al ámbito municipal, todavía nos falta largo camino por recorrer. Entonces, tenemos que este panorama nos muestra que existen informes en el gobierno municipal, el cabildo abierto y otros de índole social, como las organizaciones civiles, que permiten esta gran apertura, pero que tal vez existen casos como el informe del gobierno municipal, que todavía no logran tener esa claridad, esa transparencia hacia la ciudadanía. Entonces, en este sentido, tienen que todavía trabajar más, porque todavía existe esa parte de la opacidad, de mantener la información a discreción. Entonces, las sesiones de cabildo tendrían que ser más aprovechadas, porque tienen un carácter de público, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que aperturar más la información. Siguiente, por favor. Y en este sentido, yo ofrezco algunos datos, solo que me voy a ir un poco rápido con esto de cuestión de los datos, porque a lo largo del seguimiento que se ha hecho en materia de transparencia, en la última encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos, se tienen algunas cifras y vamos viendo que sí existe cierto avance, aunque muy, muy pequeño. Es muy bajo el porcentaje, por ejemplo, que se ocupa en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero habría que ver que, por ejemplo, el dato que nos ofrecen en esta encuesta es del 2016, que es cuando se apertura, ¿no?, la plataforma. Entonces, el ejercicio fue mínimo, pero a través del tiempo ha ido creciendo ese esfuerzo, ese interés de la sociedad de estar informados, de convertirse en parte de lo público. Entonces, puede ser incipiente la demanda de información, pero es significativo el porcentaje que se ha ido canalizando a las municipalidades. Entonces, en este marco, siguiente, por favor, podemos decir que el camino hacia la transparencia, desde el ámbito del gobierno federal, desde el ámbito del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, han respondido a esa demanda, aunque todavía existen ciertos déficits en la atención de las solicitudes por capacidades o porque hay otros intereses, ¿no? En materia municipal, los municipios están más preocupados por su hacienda que por atender solicitudes, o en muchos casos prefieren pagar cuotas o multas al Instituto Nacional que hacerse cargo de las propias solicitudes. Entonces, en ese sentido, habría que tener una educación al respecto en materia de transparencia. Siguiente, por favor. Y en este marco, ¿qué es lo que se destaca? Con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, los sistemas nacionales, en el caso mexicano, han sido un gran esfuerzo porque han tratado de conjuntar a los diferentes ámbitos de gobierno, que es el municipio, las entidades federativas y la federación. Pero si bien es cierto, es importante mencionar que aunque existen leyes, tanto generales, federales, estatales, abarcan al municipio muy someramente y todavía no lo suman
para que tenga una acción igualitario o en igualdad de oportunidades que los otros ámbitos. Entonces, en este sentido, hay que estimular estos accionarios. Y no se encuentran evidencias de que existan ciertas rutinas, valores o recurrencias buscando esos procesos o instrumentos que impongan como determinante esa cultura hacia la transparencia. Entonces, yo creo que aquí tenemos una asignatura aún pendiente, aunque es claro que la transparencia se deriva de las disposiciones federales y estatales. La asimilación hacia el ámbito municipal sigue siendo muy lenta y es una cuestión que todavía tenemos ahí en las agendas. Bueno, yo cerraría y les agradezco a todos su atención y quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, profesora Carolina Ramírez. Un placer también oírla y escucharla con este caso, que bueno, siempre nos revela que tenemos un reto importante en nuestros municipios, y es justamente donde vive la gente, donde vivimos todos nosotros. O sea que tenemos que darle mucha mayor, seguir estudiando estos temas, seguir insistiendo con lo que nosotros creemos que debería ser, y bueno, estamos también reunidos. Bueno, seguidamente entonces, por último, el profesor Alejandro Aguilar, que también un tema no menos interesante, que tiene que ver con el tema del cambio climático, y cuáles son los puntos fuertes y débiles de los instrumentos del diseño y de la evaluación de las políticas concertadas en un sector que yo creo que es ultra sensible y atravesado por todas las agendas locales de estas últimas décadas. Así que, Alejandro, tus 15 minutos. Gracias. Claro, muchas gracias. Saludo a todos los miembros del panel, Alex Lieberman, Rafael Valenzuela, Karina Ramírez, y por supuesto a Nelson, a Raquel, que son la cara operativa del CLAD y que seguramente es enriquecedora esta experiencia virtual. Miren, el tema que yo expongo es parte de una investigación en curso y corresponde a una línea de investigación sobre federalismo, pero no federalismo visto de sus principios, sino específicamente desde la gran pregunta de cómo operan las federaciones, ¿no? Alex, tenemos ya ok, podemos pasar. Claro. Bien, yo no soy el más indicado para hablar del fenómeno natural, del cambio climático, pero solamente un par de datos para saber frente a qué fenómeno estamos parados y cómo institucionalmente respondemos a él, ¿no? En los últimos 100 años, la temperatura del planeta se ha elevado en medio grado, y si se mantuviera esa tendencia para el año 2100, tendríamos un panorama deplorable. El aumento de la temperatura oscilaría entre 1.8 y 4 grados. Las consecuencias que incluso ya alcanzamos a visorarlas, ¿no? Incrementos en el nivel del mar, cambian los patrones de lluvia y ocurrencia de eventos meteorológicos. Dice la ONU, el fenómeno es inequívoco, pero tenemos respuestas que encontrado todavía, ¿no? En un informe de la Casa Blanca al respecto, Trump decía en 2018, no me lo creo, ¿no? Pero en México, para citar el adagio popular, tampoco cantamos mal las rancheras. Bueno, aquí las creamos, ¿no? Y el presidente en el 2019, dadas las acciones, escasas acciones al respecto, decía que no era necesario declarar el cambio climático como una emergencia climática. Aunado al recorte presupuestal, bueno, pensamos en que tenemos una respuesta institucional muy poco alentadora, ¿no? Pasamos a la siguiente, Alex. Antes habría que decir, antes de continuar, que el cambio climático es un fenómeno complejo, ¿no? Y que por lo mismo, entonces, en él se involucran diferentes actores, modelos de consumo, expectativas diferentes. El fenómeno en sí ya es complejo, ¿no? Visiones reduccionistas solo contribuyen a la perplejidad, a la falta de resoluciones. Pero no solamente el fenómeno en sí, ¿no? También la forma federal, me refiero del Estado mexicano, implica atender los grandes problemas nacionales
a través de la suma de esfuerzos, de la articulación institucional. Entonces estamos hablando de dos complejidades, la complejidad del fenómeno del cambio climático y la complejidad de la gestión pública. Este es el escenario que quiero que tengan como telón de fondo. Pasamos a la siguiente. Alex, por favor. La fórmula mexicana para atender el cambio climático. Quiero decirles que en los últimos 2 decenios ha habido innovaciones en la arquitectura institucional de la Federación Mexicana y que muchos de los grandes problemas nacionales se atienden a través de sistemas nacionales. Ellos se derivan de leyes generales que son instrumentos para articular los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno. Y esos sistemas nacionales responden al reconocimiento de que determinados problemas públicos no han podido ser aceptablemente resueltos, ¿no?, por cada uno de los gobiernos. En solitario es imposible, sería una preconclusión, ¿no? El común denominador de estos sistemas es el reconocimiento de la necesidad de la acción concertada de los diferentes poderes públicos, especialmente de los órdenes de gobierno, y es así como nace entonces el Sistema Nacional de Cambio Climático, encaminado a articular los esfuerzos de diferentes actores de los sectores público, social y privado. Pasemos a la siguiente, Alex. De manera muy rápida, esta es la forma en que está integrado, se lee de manera vertical. El SINAC es el Sistema Nacional de Cambio Climático. El marco en el que se diseña institucionalmente esta alternativa es la Ley General, ¿no?, de Cambio Climático, como yo les había comentado, de la que se derivan la política nacional, la llamada Política Nacional de Cambio Climático, y la Estrategia Nacional de Cambio Climático que tuvo auge en el sexenio pasado. Bueno, el Sistema Nacional de Cambio Climático entonces pone a la cabeza del mismo al gobierno federal, es quien la coordina y tiene un despliegue institucional interesante, ¿no? El gobierno federal tiene que derivar un comité interinstitucional para el cambio climático, el brazo técnico, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, un consejo, que ahí visualizan como C3, integrado, es un consejo consultivo, integrado por actores sociales, privados y otros públicos como el académico. Y además los órganos legislativos federales. Pero tiene que desdoblarse, aunque lo coordina el gobierno federal, tendría que desdoblarse por mandato de la ley general a las 32 entidades federativas, las cuales tienen que proveer legislación estatal, legislación local, programas locales, para contribuir a la atención del cambio climático. Y los municipios están representados por algunas asociaciones. En México hay asociaciones municipales que tienen que ver, las más de ellas, con los partidos políticos de pertenencia, y una muy genérica que aglutina o pretende aglutinar a todos. Y en esta dinámica tendrían que desplegar también reglamentos municipales, programas municipales. Esta es la lógica, hacer que de manera concertada el Sistema Nacional de Cambio Climático opere el interjuego de estos poderes, porque es muy sencillo. Por mucho que haga el gobierno federal, por muchos recursos que pudiera tener, no alcanza. Es como querer jugar canicas con un guante de béisbol. Hay cuestiones de detalle que tienen que hacer los gobiernos municipales, ¿no? El cuidado del agua, ¿no?, evitar la contaminación, canalizar los desechos sólidos. En fin, hay cuestiones de detalle que se reservan por la naturaleza del fenómeno a los gobiernos locales y lo mismo a los gobiernos estatales. Entonces, en este sistema nacional todo mundo tendría tareas específicas. Pasamos a la siguiente. Gracias. Bueno, ¿y de dónde se deriva esto? Hay una serie de compromisos internacionales de México, como el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, signado en el 92 del siglo pasado, ¿no? El Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, todos estos son compromisos internacionales que generan agenda nacional en el país. Hasta ahí estamos bien.
somos unos grandes firmantes de acuerdos internacionales, pero seguimos con la siguiente, ¿no? Ahorita veremos qué pasa. Entonces tenemos en el diseño, fíjense bien lo que dice, por favor, el título de la diapositiva, ¿no? En el diseño tenemos una super política de cambio climático, bien instrumentada, pero en el diseño. Porque la implementación implicaría coordinación, promoción, regulación, entendimiento, comunicación, paridad, inteligencia, acción concertada. Cuestiones que creo que estamos muy lejos de cumplir. Entonces, esto nos pasa en muchos otros sistemas. Tenemos sistemas bien diseñados, respondemos bien a los compromisos internacionales en el sentido de generar instrumentos, generar políticas, generar instituciones. Pero una pobre, muy pobre implementación. La siguiente, Alex. Algunos resultados del Sistema Nacional de Cambio Climático visto en el ámbito de los diferentes órdenes de gobierno, ¿no? En cuanto a evaluación del diseño de las políticas e instrumentos, el gobierno federal, que es el responsable, como ya les había indicado, no tiene liderazgo. Yo creo que estamos ausentes realmente de la operación del Sistema Nacional de Cambio Climático. No se ve en el país, mucho menos en estos momentos, que sea parte de la agenda del gobierno federal, del gobierno nacional, ¿no? ¿Qué ocurre en los ámbitos estatal y municipal? Los desniveles en el conocimiento son impresionantes, ¿no? En un trabajo antecedente, luego de que se genera la ley de cambio climático, veíamos que muchos municipios, alcaldías incluso, no sabían de qué estábamos hablando, ¿no? Son de las investigaciones más sencillas porque no nos requiere mucho tiempo darnos cuenta de que no sabían de qué les hablábamos, ¿no? Entonces, una escasa capacidad de respuesta e involucramiento en la política nacional de cambio climático. Deben de saber que tenemos dos órdenes constitucionales como Estado federal que somos. La legislación nacional en el uno y la legislación estatal en el otro. La legislación estatal regula a estados y a municipios. Por eso es importante recalcarlo, porque los municipios se regulan a través de las leyes estatales y de la Ley General de Cambio Climático. Responden a estos dos grandes instrumentos. Decíamos, las leyes estatales deben ser un espejo, ¿no?, de la ley general. Pero o es inexistente o es inadecuada, ¿no? Y en consecuencia los municipios no son requeridos a tener un rendimiento apropiado en la atención del cambio climático, ¿no? Entonces, no hay estándares de atención institucional. Con respecto a los programas de cambio climático, incoherentes, insuficientes o simplemente no existen. Es decir, en ese sentido es deficitario el Sistema Nacional de Cambio Climático. Pasamos a la siguiente, Alex, por favor. En cuanto a la evaluación de procesos de implementación de políticas e instrumentos, ¿no? La implementación en los estados y en los municipios, que es lo que quiero resaltar, es discrecional, ¿no? Depende muy del estilo personal de gobernar, ¿no? Decía en la lámina anterior, no hay estándares, ¿no? Por ejemplo, las comisiones intersecretariales, que debería de existir en cada una de las entidades federativas, funcionan a medio por o no funcionan, ¿no? El rendimiento municipal es altamente diferenciado y tiene que ver con el desarrollo institucional de los municipios. Los municipios más desarrollados institucionalmente, más grandes, más urbanizados, se ocupan de alguna manera de esto, pero hay otros, ¿no?, mucho más rurales, mucho más básicos, que no tienen en su agenda esto, ¿no? Y los sistemas de evaluación, las instituciones son reactivas, ¿no?, a lo que les solicitan, fragmentadas, sistemáticas y de corto plazo. Es decir, en el momento de la evaluación, pues solamente se provee cierta información para comentar que algo se está haciendo, pero
la detección de la falta de cuidado institucional es muy clara. En ese sentido también entonces es deficitario el Sistema Nacional de Cambio Climático, ¿no? Pasamos a la siguiente, Alex. Con respecto a las acciones adversas, ¿no? Con respecto al gobierno federal, Greenpeace ha declarado la política de este gobierno como desastre climático. Entre otras cosas, por su proclividad, que ya había comentado, a desestimar el fenómeno, ¿no? Y actividades totalmente en contrario. Es mundialmente conocido que se ha privilegiado el uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, ¿no? El rechazo a energías limpias o recortes presupuestales en esta materia. Y con respecto a los gobiernos municipales y estatales, ¿no? Su falta de agenda al respecto. Materias como transporte, ahí concurren los 3 órdenes de gobierno, ¿no? De recaudación fiscal para atender esta materia. Vivienda no sustentable, son prácticas que si no tienen una relación directa, en realidad repercuten totalmente en la atención al cambio climático. La siguiente y última, Alex, por favor, se antoja necesario, ¿no? Replantear la estructuración y funcionamiento del sistema en el marco de la Federación Mexicana, ¿no? Ya decíamos en el diseño, ahí está plantada, ¿no? Hay instrumentos jurídicos, fiscales, ¿no? Se reúne generalmente, que eso es parte de la investigación en curso, se reúnen los actores involucrados, pero no parece haber un rendimiento satisfactorio al respecto. La gran conclusión es que el Sistema Nacional de Cambio Climático se debe replantear y revisar, volverse a ver en su complejidad, ¿no? Hay cuestiones que deben de atender cada orden de gobierno, ¿no? Y del conjunto de instituciones y actores involucrados. Es decir, este fenómeno es tan complejo en su naturaleza y en su atención institucional. Entonces, el replanteamiento tiene que ser una revisión, pero en ese sentido, a partir de la complejidad que le caracteriza al fenómeno y a la atención que de él se deriva. Esto es lo que yo quería decirles y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, profesor Alejandro Aguilar. También un placer en escucharlo y volver a oírlo acá, en la cercanía del éter y en la distancia, bueno, obviamente física, ¿no? Así que bueno, concluimos con las 4 ponencias, creo que respetando casi a rajatabla el tiempo que tuvimos. Y bueno, queríamos quizá abrir un tiempo de aproximadamente 20 minutos, 15 a 20 minutos para hacer algún intercambio con aquellos que quieran tomar la palabra, dar una sugerencia, hacer alguna pregunta, etcétera, que siempre los intercambios son muy, muy, muy interesantes. Así que bueno, abrimos, no sé cómo ahí el técnico que nos ayuda nos permita poder, ahí vamos a abrir. Somos 19 personas, así que bueno, cedo el micrófono por si alguien quiere participar, dar alguna sugerencia, y bueno, siempre bienvenidos a escucharlos. A ver si podemos... Yo veo solamente, nos vemos a los panelistas, no sé si están los demás. ¿Ustedes pueden ver a todos? Sí, se ven solamente los nombres, sí, pero habría que... Tienen el micrófono cerrado por si es que hubiera alguien que quisiera participar. Ahí veo a Rui. ¿Qué tal, Rui? Tú eres, bienvenido también. Tú eres el coordinador del área temática, ¿verdad? Sim. Muy bien, Rui. Sim. Não, eu tenho pouco a dizer por 2 razões. Primeiro, porque gostei das intervenções, foram, digamos, focadas, os temas são interessantes.
embora sejam um pouco diversas, as temáticas sejam relativamente diversas, o que revela a complexidade das problemáticas que foram aqui abordadas, não é? Julgo que são temas que suscitam muitos debates longos, não é? Porque cada tema, as alterações climáticas, a transparência, etc., são temas pesados, fortes. Contudo, como as comunicações estão disponíveis, digamos, muitas das informações podem agora ser detalhadamente lidas e, portanto, amadurecer mais as ideias e, portanto, julgo que boa parte dos conteúdos que foram transmitidos depois serão, digamos, trabalhados nas comunicações. De qualquer forma, acho que as comunicações foram extremamente interessantes e deram muitas informações e, em alguns casos, com enfoques, com perspectivas que são um pouco distintas das nossas. E, portanto, aí complementam-se e acho que é salutar este confronto de perspectivas. Muy bien, muchas gracias, Rui. Obrigado. Sí, no, bueno, acá estamos con presencia también del coordinador del área temática, que está muy bueno que esté presente, porque bueno, siempre es un aliento a que podamos condensar todas las ideas que son obviamente debates interesantes, debates profundos, ¿no? Porque son materia de alta sensibilidad y de, bueno, de un trabajo que nosotros siempre como investigadores o académicos tratamos de impulsar justamente desde estos lugares que nos facilitan poder dar nuestras ideas y de alguna forma que siempre nos estén alguien que nos esté escuchando y podamos quizá a veces quebrar algunos rumbos que nuestras administraciones quizá no logran quebrar, ¿no? Entonces, tratamos de ser propaladores de ideas y estos congresos nos sirven justamente para poder, de alguna forma, ser insistentes en los problemas que hay en las administraciones públicas y siempre estamos buscando quizá como propuestas la innovación institucional de la que habló hoy a la mañana Carles Ramió, ¿verdad? O sea, de ser innovativos, innovadores, pero justamente para que justamente las ciudades, los países, los territorios y sobre todo la gente viva mejor, ¿no? Sí, perdón, Rui, que te interrumpí. Não, eu acho que o fundamental está referido. Aquilo que me parece é que temos agendas, digamos, há diferentes temas que vão entrando e vão fazendo uma agenda, não é? Por um lado, e por outro lado há temas, ou seja, há aqui problemáticas que eu diria que são globais, mas que têm incidência local, e daí elas circulam, digamos, pelos diferentes níveis que aqui foram referidos, não é? Por outro lado, há todo um conjunto de aspectos que foram muito bem salientados, a questão da participação, a questão da governança, das capacitações institucionais, que são aspectos, como é que isto se conjuga, não é? Sobretudo, alguns temas que só muito recentemente é que estão a chegar às administrações, designadamente as questões das alterações climáticas, etc. Não é? Porque há, digamos, alguns aspectos, como as questões do planeamento territorial, que são relativamente mais clássicos, são mais antigos, não é? Agora há um enriquecimento com novos temas, e isso tem que ser, digamos, internalizado, porque se no passado as abordagens eram um pouco, eu diria, parcelares, agora tem que ter uma abordagem mais holística, não é? Mais integrada. Portanto, isso também enriquece, torna um pouco mais complexas as questões, mas também enriquece as análises. E daí eu entender que os diferentes painéis acabam por se complementar e por se conjugar, porque trazem, digamos, fazem confluir problemáticas distintas. Não é? E daí ser enriquecedor, sobretudo na questão do tema 3.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias Rui por tus aportes, la verdad, muy interesante. Bueno, si alguien quiere, no sé si dentro de la platea o dentro del panel, alguna observación adicional o alguna cuestión que querramos agregar, bueno, tenemos este espacio de participación, y si no, bueno, agregamos nosotros algunas ideas más y después daremos el pequeño cierre de 3-4 minutos, si les parece. Así que el que quiera tomar la palabra, adelante. Abre el micrófono. Y si quieres, Alex, a mí me parece que se han acoplado las 4 ponencias en el objetivo de visualizar el funcionamiento de las instituciones. Digo, estamos inscritos, ¿no?, en la revisión de las instituciones, en el objetivo 16 de los ODS. Me parece que esta es una revisión pertinente. El CLAD suele ser un buen receptáculo para los avances de investigación. Creo que esto se cumple, ¿no? Tal vez lamente uno no tener noticias buenas, nuevas. Parece ser que siempre los gobiernos locales siguen siendo deficitarios en este sentido, y que se antoja quizá en los días, meses y años posteriores una agenda de lo local más atrevida, ¿no? De mayor alcance, generar instrumentos donde se comprometan más los gobiernos nacionales. Siempre parece ser que sacan la peor partida los gobiernos municipales. Yo repito, me parece que en ese sentido contribuyen las diferentes exposiciones, y tal vez sí, no sea un muy buen formato, pero esto nos lo impone las circunstancias, ¿no? La virtualidad no nos deja. Nos han tocado paneles, ¿no?, en donde después de las exposiciones hay acaloradas discusiones, ¿no?, que uno recibe con mucho agrado, ¿no? Y hoy es un poco más complicado, pero bueno, de todas maneras creo que el objetivo se cumple. Eso puedo decir. Bien. Ahí está. Yo coincido, comparto que obviamente las relaciones humanas face to face ayudan mucho más a tener una relación mucho más cercana, y que uno se pueda quedar hablando, ¿no?, en los pasillos, en los corredores bueno, de las salas, ¿no? Bueno, es uno de los problemas que tenemos, creo yo, que ir de alguna forma modificando en nuestra cabeza, como para que bueno, a través de estas pantallas podamos tener justamente la riqueza que no la tenemos, o reemplazar por un tiempito o un tiempo la riqueza que la perdimos en las relaciones personales, ¿no? Pero creo que, bueno, estamos todos embarcados en lo mismo, con lo cual eso, por un lado, digamos, el vaso medio lleno, así que todos estamos padeciendo casi, bueno, en el mundo las mismas cuestiones, sobre todo, ¿no?, que yo siempre reivindico estas ciudades densas que tenemos en América Latina, ¿no? Que bueno, que tenemos un gran reto, tuvimos un gran reto que en muchos casos lo hemos pasado mucho mejor que en otros, que tiene que ver justamente con el COVID-19, nos sirva para que justamente las ciudades tomen la iniciativa, ¿no?, en las políticas y en la gestión activa de los problemas que tienen que solucionarse en la primera línea de emergencia, ¿no? Estamos en la primera línea para encontrar soluciones locales y globales, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos vendrá, creo yo, justamente el desafío de la logística en la vacuna famosa que estamos deseando o esperando, o que el mundo espera, y que cada persona espera seguramente, que bueno, deberá pasar seguramente por justamente estas ciudades densas, que sobre todo la coordinación que tendremos que tener, ¿no?, la coordinación intergubernamental entre la logística nacional, la logística de los estados provinciales y las ciudades, ¿no?, de cómo ponernos de acuerdo en justamente aplicarnos una inyección, ¿no?, una vacuna.
Entonces, me parece que eso va a ser interesante como, digamos, como experimento, ¿no? Como espectadores y pacientes también, de cómo vamos a sortear este tema, ¿no? Que nos llevará quizá fin de este año y el año próximo. Así que bueno, eso será un lindo experimento que veremos después cómo se escribe, ¿no? En los libros y en los manuales. Bueno, en mi caso, Rui, te quería hacer un comentario breve en lo particular. Yo hice como un paréntesis dentro de lo que fue mi ponencia, no mi ponencia, sino mi trabajo, mi paper, que tenía que ver justamente con un desarrollo que estamos justamente generando innovación institucional a través de la propuesta de una agencia metropolitana que en la Argentina hoy no existe. Digamos, no existe en la región de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a los 40 municipios que rodean a esta ciudad, que conforman el 17%, 17 millones de personas que ocupan el 1% del territorio, ¿no? Y que producen el 35% de la riqueza del país. Entonces, en llamémosle, en esta entidad, o en este artefacto de 17 millones de personas, estamos tratando un conjunto de organizaciones, de organizaciones de la sociedad civil, de gobiernos, dándole forma y tratando de proponer justamente una agencia metropolitana que justamente solucione problemas que justamente se alineen también a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Digamos, las problemáticas que tenemos en la metrópoli o en la región metropolitana de Buenos Aires, creo que es muy parecida, me imagino, a la región metropolitana de México, o a la región, o a Colombia, o a Perú, etcétera, ¿no? Padecemos, creo, más o menos las mismas cosas por la concentración poblacional, la densidad y los problemas de alguna forma que se reflejan y que se ven y que se exportan, digamos, por decir así, a todo el país, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero bueno, en esta construcción de innovación institucional estamos trabajando y justamente tenemos que abordar justamente todos los temas que hablamos un poquito acá, ¿no? La sectorización, las corporaciones, los temas que tenemos que abordar como territorio indivisible, ¿no? Tanto de la ciudad como de los gobiernos locales que rodean a la ciudad. Nosotros tenemos a veces límites políticos que realmente están totalmente antiguos, que no resuelven los problemas y que de alguna forma generan distorsiones, generan competencias inútiles que no solucionan los problemas que tenemos dentro de quizá un único territorio, ¿no? Que es la metrópoli o la región metropolitana. Así que bueno, dije muchas cosas, pero en definitiva lo que quería decir en breves palabras es que justamente estamos dedicándonos a proponer o a hacer una propuesta inteligente de innovación institucional que tiene que ver con la creación de la región metropolitana Buenos Aires. Eu posso só dar um pequeno contributo, só um breve comentário, dizendo duas coisas. A primeira é que nós estamos confrontados com realidades bastante diferentes, e diferentes realidades não só do ponto de vista do significado do que é o metropolitano, não é? Porque estamos a falar, no caso da América Latina, de cidades que têm milhões de habitantes, que têm a dimensão de Portugal. Portugal tem 10 milhões e a área metropolitana de Lisboa, da capital, tem 2,5 milhões, não é? Porque é uma escala completamente distinta. Ou seja, há uma realidade que não é só que resulta dessa geografia urbana, não é? E que tem também consequências económicas, sociais, etc. Por outro lado, há também realidades administrativas que eu imagino que sejam diferentes. Não conheço muito bem a realidade de cada um do México ou da Argentina, conheço um pouco melhor a do Brasil, com quem nós temos relações mais próximas, mas mesmo aí, digamos, a geografia administrativa é distinta, não é? Pronto, isto é só para dizer que partimos de situações diferentes. Mas eu julgo que há pontos comuns, não é? E os pontos comuns são os novos desafios. E perante os novos desafios que se colocam às cidades,
hoje, não só resultantes da pandemia, mas de outras dinâmicas existentes, digamos, o governo das cidades e das áreas metropolitanas estão confrontados com problemas novos. Ora bem, estes novos problemas não se compadecem com velhas soluções, nem do ponto de vista setorial, nem do ponto de vista da governação, digamos, e portanto daí terem que se encontrar novas soluções, não só institucionais, de governação desses territórios, não é? Mas também novas soluções a múltiplos níveis, desde os transportes até todas as outras infraestruturas e não só, não é? Até do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Portanto, ou seja, eu diria que a questão que estamos a viver da pandemia apenas acentua e precipita, não é, a busca de novas soluções, sejam elas administrativas ou soluções de outro tipo, não é? Agora, o que partimos é de realidades completamente diferentes, não é? Não só de escala, de dimensão, de tamanho, mas também realidades económicas e sociais que são diferentes, não é? Agora, quer num caso, quer no outro, há problemas novos e, portanto, tem que se encontrar novas soluções para velhos problemas. E aí está tudo novamente em aberto e em discussão. Não, é apenas um comentário. No, muy pertinente el comentario. Yo, digamos, me toca hacer un pequeñito cierre. Tenemos 2 minutos. Así que simplemente con lo que dijo Rui, con lo que comentamos con las ponencias, tanto de Rafa como de Karina, de Alejandro, bueno, la mía, la idea es, bueno, seguir trabajando en los temas que nos convocan, que tienen que ver con los gobiernos locales, la participación, esta cuestión que tenemos en Latinoamérica de establecer diagnósticos correctos, de hacer diagnósticos correctos, y yo creo que de manera participativa, con datos confiables, y siempre achicar estas brechas, estos gaps que tenemos en Latinoamérica del debería ser y lo que realmente es, o lo que realmente sucede en la realidad, ¿verdad? Yo creo que sin ruborizarnos deberíamos... O sea, la academia para mí tiene que estar justamente con los actores relevantes de la política, porque justamente la academia tiene también actores, creo yo, relevantes e innovadores, y creo que la academia puede ayudar, llevar adelante juntamente con los políticos, innovaciones institucionales, o rever justamente las instituciones, que muchas son viejas, ¿no? Y a veces obsoletas, para nuestras administraciones públicas. Así que bueno, simplemente un poco para cerrar, y vuelvo al inicio de una de las primeras diapositivas. La idea es proponer en este panel, primero introducir y alinear las agendas de los gobiernos locales en las agendas nacionales, coordinadamente a través de un movimiento ascendente para la gestión virtuosa y compatible, que como justamente decía creo que Alejandro y Karina, que realmente que los municipios tengan, más allá obviamente la normatividad suficiente para que puedan de alguna forma desenvolverse y sean participantes de los cambios y de las innovaciones, y que realmente justamente tengan esa prevalencia que deben tener las ciudades y los gobiernos locales en el siglo XXI. Por otro lado, fortalecer la institucionalidad, que tiene que ver justamente con lo que estaba hablando recién, ¿no? Local y regional, participativa, extendida a las regiones metropolitanas de manera ostensible y como un hecho regular para el cumplimiento de los ODS y de las agendas globales. Y por último, generar, que para mí es muy importante, ¿no? Es decir, la voluntad política con la articulación de los actores que movilizan el cambio a través de políticas públicas de Estado que trasciendan a los gobiernos partidarios. Así que bueno, muchas gracias. Creo que tenemos que terminar, debemos concluir el panel, y yo quiero agradecer mucho a mis colegas, amigos. Quiero agradecer también la presencia de todos los participantes aquí, que no los veo, pero que seguramente habrán escuchado, y realmente les agradezco mucho, les agradecemos mucho. Y también especialmente acá, que lo veo en pantalla y que tuvo una participación que a mí me sirvió mucho, del profesor Rui Jacinto, coordinador del área temática de gestión y gobiernos locales,
Así que tengan una buena jornada y que sigamos participando de manera remota, los que estamos participando de manera remota en este 25 Congreso CLAD. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches en Portugal. Deus, obrigado. Boa tarde. Gracias, gracias. Obrigado. Gracias, Karina, Ale, Bye. Rafa. Bye, bye. Cuídense. Bueno, bye, bye. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién está? Francisco Soares de Colombia, de la SAS Colombia. Hasta que nos echen, nos quedamos acá, en la sala. Muy agradecidos, muy interesantes las conferencias, las ponencias. Bueno, ahí vamos a estar en Colombia el año que viene, parece. Sí, claro, Medellín, por aquí con los brazos abiertos los esperamos. Y Dios mediante, si no parecen virus ni parecen cosas extrañas en este mundo. Ah, sí, claro que sí. Ojalá. Bueno, gracias. Ojalá. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Abrazo. Gracias a todos, a Daisy, a Reinalda, a Mariela, a Lorena, a Juan Guillermo, Gloria, Ciro, a Analí Rivas, bueno, algunos que se fueron por ahí, a Karina, que está acá, que también me aparece acá en la pantallita. Acá. Bueno, seguimos el diálogo, así que bueno, no nos perdamos y seguramente nos vamos a ver de manera presencial en Colombia el año próximo. Un abrazo grande, muchos saludos. Chao. Bye, bye. Buena tarde. Tal cual.